Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 10. Asada Shino, Sinon, notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Asuna y Kirito se sentaron temblorosamente contra una pared oscura y trataron de recuperar el aliento. Shino miraba temblorosamente el teléfono que sostenía. Su respiración era entrecortada e irregular. Estaba aterrorizada, aunque ni siquiera era una de las personas atrapadas en Sao. Tampoco conocía a nadie que despertara. De todos modos, estaba casi sola, aislada y distante. Ya no necesitaba preocuparse por Sao, sin importar lo que saliera en esos vídeos, ya que todos habían despertado. Se había acabado. Todavía daba miedo ver a ese monstruo cerniéndose sobre dos personas que parecían tener su edad. Quizás menos. Por otro lado, sus avatares tenían el mismo aspecto que cuando empezaron a jugar, lo que significa que ahora eran mayores. Kirito y Asuna. Ella los miró fijamente mientras trataban de superar el susto de ver al jefe del piso, y no pudo evitar sentir que su corazón se conmovía por ellos. De todas las personas del mundo, Shino no conocía a nadie tan asustado como ella. Podía gritar y esconderse por su propia sombra. Tenía miedo de interactuar con la gente, y la ansiedad siempre la vencía cuando la cosa más simple le recordaba ese recuerdo. Ese recuerdo terrible, horrible e inútil que deseaba con todas sus fuerzas olvidar y dejar atrás. Siendo sinceros, cuando se anunció Sao, Shino sintió la necesidad de comprar el juego. Un mundo de espadas donde la gente no tuviera que preocuparse por la muerte ni las consecuencias. Un mundo sin armas. Un mundo donde pudiera esconderse tras la cara de alguien inexistente. Parecía un sueño hecho realidad. Nadie la llamaría asesina en un morbo, ¿verdad? Al fin y al cabo, todos estarían haciendo exactamente lo mismo. Pero luego intentó comprar el juego y descubrió que las 10.000 copias ya estaban agotadas. En aquel entonces, suspiró y se encogió de hombros. El universo no quería que jugara a Sao. Al menos durante su primera oleada. Podía vivir con eso. No era que estuviera obsesionada con este tipo de juegos como otros. Solo más tarde se dio cuenta de la suerte que tenía de no haber conseguido el juego maldito. Ella, a diferencia de 10.000 personas, pudo recorrer el mundo real y seguir adelante con su vida, mientras que otros, personas inocentes que sin duda no merecían lo que les pasó, tuvieron que sufrir. La culpa corría por sus venas cada vez que se sentía así. Porque, ¿cómo podía ser tan egoísta, pensando solo en sí misma, en su pequeña burbuja, donde estaba a salvo y cómoda? Donde nada había cambiado. Otros luchaban por sus vidas, y ella caminaba por la calle hacia su escuela todos los días. Eso no era exactamente lo más peligroso del mundo, ¿verdad? Por otra parte, ir a la oficina de correos tampoco debería haber sido peligroso, y sin embargo, terminó dejándola marcada de por vida. Parece difícil, la voz de Asuna llegó por los altavoces del teléfono y Shino se concentró, intentando estabilizar sus manos lo mejor que pudo mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama. El aire acondicionado funcionaba silenciosamente, provocando un ligero hormigueo en la piel de Shino. Se preguntó qué se sentiría al pasar frío en el mundo virtual. ¿Era siquiera posible? Aún recuperando el aliento, Kirito y Asuna estaban allí sentados, con aspecto exhausto. ¿Quién podría culparlos? Sí, coincidió Kirito. Shino se preguntó cuál sería su verdadero nombre. A simple vista, parece que su única arma es esa enorme espada, pero probablemente tenga algún ataque especial bajo la manga. Asuna lo miró preocupada. Solo podemos reunir a la gente del frente y seguir intercambiando, dijo. Shino intentó imaginar a un grupo grande de gente enfrentándose a esa cosa y ganando. No pudo. Aún así, habían salido del juego, así que probablemente salieron con vida, de alguna manera. Debieron haberlo vencido. Sin embargo, se preguntó cómo. Sería bueno si tuviéramos 10 personas con escudos. ¿Escudos, eh? Asuna miró a Kirito con los ojos entrecerrados, sin saber por qué. Shino tarareó confundido cuando el chico le preguntó por su cambio de tono, con aspecto despistado. Asuna se acercó un poco más a él y acercó las rodillas al pecho. «Estás ocultando algo, ¿verdad?»
Kirito la miró con los ojos abiertos. ¿Qué te pasa? Es raro, insistió. El objetivo de usar una espada a una mano es usar un escudo. Pero nunca te he visto usar una, dijo. Shino arqueó una ceja ante la afirmación. Tenía sentido, Kirito solo ha usado una espada todo este tiempo y, Shino apostó, como jugador en solitario probablemente le habría sido mucho más fácil si hubiera tenido un escudo. Entonces, ¿por qué no tenía uno? Ralentizaría a un espadachín como yo, y algunos podrían pensar que un escudo no les quedaría bien, continuó Asuna, y el chico cruzó los brazos y miró hacia otro lado, desafiante. Ni siquiera estás usando la espada que Liz te forjó. ¡Qué sospechoso! Mientras Asuna miraba a Kirito con curiosidad, y el chico apretaba los dientes, negándose a decir nada, Shino no pudo evitar pensar en lo fuertes que eran esos dos. No sabía qué esperar cuando vio a Kirito en ese primer video. Pensó que era solo un principiante como los demás, que avanzaba rápido porque tuvo la suerte de estar en la prueba beta. No creía que pudiera llamarse trampa, ya que, bueno, no era culpa suya saberlo todo de antemano. Lo único que podía reprocharle era haber abandonado a los demás, pero era un niño que quería sobrevivir, y cuando ofreció ayuda a alguien que parecía importarle, Glenn la rechazó. Así que no estaba del todo injustificado. De todas formas, la gente lo llamaba tramposo. Shino no solo se refería a quienes lo llamaban así dentro del juego, sino también a quienes estaban fuera de él. Los que presenciaron todo después de que todo sucediera. Parecían haber olvidado que Kirito era quien los había rescatado a todos, y lo insultaban para burlarse de alguien que, a sus ojos, había decidido traicionar a todos los demás. Pero ¿cómo pudieron pensar eso después de que decidió aislarse por el bien de los demás beta testers? Decir que era un golpeador fue una jugada arriesgada, y aún así lo hizo. Se convirtió en un paria para proteger a los demás, y luego la gente siguió menospreciándolo. En serio, Shino estaba bastante seguro de que las personas eran un grupo de hipócritas que ni siquiera podían admitir la verdad cuando se les presentaba en bandeja de plata. En la pantalla, Asuno cambió su mirada fulminante por una sonrisa. Bueno, da igual, dijo, y Kirito parecía a punto de sufrir un latigazo cervical. De nuevo, Shino pensó que estaba justificado. Es de mala educación hostigar a la gente por sus elecciones de habilidades, añadió, y Kirito levantó la vista con un suspiro de alivio mientras Asuna abría el menú. Sé que es un poco tarde, pero ¿qué tal el almuerzo? ¿Es algo que hiciste?, preguntó Kirito inmediatamente. Sí, dijo ella, y empezó a organizar la comida en su regazo. Pero primero quítate los guantes, le dijo. Kirito ni siquiera dudó en obedecer. Sinceramente, este tipo solo podía pensar con el estómago, no. Shino negó con la cabeza, con algo de cariño, mientras Asuna le entregaba un sándwich que le hacía babear. Todo tuyo, dijo la niña. La sonrisa en el rostro de Kirito al dar el primer mordisco hizo que la mano de Shino dejara de temblar, y ella se encontró sonriendo con él, disfrutando de ver su lado más infantil. Porque eso era lo que era, un niño. Más o menos de su edad. Era desconcertante pensarlo. ¿Cómo podía alguien tan joven ganar un partido como Sao? ¿Cómo podían ser tan jóvenes estos dos poderosos jugadores? Era inesperado. Y, sin embargo, también tenía sentido, aunque de una forma extraña. Está delicioso, dijo, y Asuna lo observó en silencio con una sonrisa. Pero ¿cómo logras que sepa tan bien? En respuesta, la chica presionó un botón en su menú y Kirito y ella se vieron repentinamente rodeados por docenas de pequeñas ventanas. Un año de estudio y práctica, explicó mientras Kirito masticaba y observaba las ventanas a su alrededor con curiosidad. Para hacer esto, analicé los efectos de más de 100 especias para ver cómo el motor de reproducción del sabor procesa cada una. Sacó un pequeño frasco de una especie de pasta verde. Estos son semillas de glowa y hojas de shuble mezcladas. Sirviendo un poco en las manos de Kirito, el chico lo probó y la miró con asombro. Es mayonesa. Y estos son frijoles avilpa, hojas de sagú y espinas de pescado ola. A continuación, Asuna presentó un frasco morado. Shino arrugó la nariz.
Fuera lo que fuese, el material del que estaba hecho sonaba raro y definitivamente no tenía sabor. Aún así, cuando Kirito lo probó, se quedó rígido mientras miraba su mano. Este sabor me resulta tan familiar, dijo con una mirada tan intensa que Shino creyó que iba a estallar. Es salsa de soja, exclamó finalmente. Asuna se rió junto con, probablemente, todo Japón. Shino apreció mucho que, tras ver a alguien como el jefe de ese piso, pudieran disfrutar de un momento de tanta tranquilidad y paz. Esto la tranquilizó un poco, pues pareció olvidarse de los peligros de este otro mundo. Así hice la salsa para los sándwiches. Increíble. Es perfecto. Si empezaras a venderlos, te harías rico, comentó Kirito con entusiasmo, y Asuna se puso nerviosa de repente y le preguntó tímidamente si hablaba en serio. Shino esperaba una confirmación, pero en cambio, la expresión de Kirito se desvaneció bruscamente y volvió a cruzarse de brazos. No, de hecho, es una pésima idea, dijo, y cuando Asuna le preguntó por qué, Kirito la miró fijamente. Entonces no podría tener ninguno. Ella lo miró fijamente un momento y luego suspiró. Eres tan egoísta, gimió, y los ojos de Shino se entrecerraron mientras se reía en silencio. Te prepararé más luego si me apetece. El ambiente cambió de repente cuando la gente empezó a acercarse al lugar donde estaban Kirito y Asuna. Shino entrecerró los ojos para ver si reconocía a los recién llegados que refunfuñaban con cansancio, y su mirada se posó en la persona que encabezaba el grupo. Con su pelo rojo y su pañuelo, no fue difícil comprender quién era. Aún así, Asuna y Kirito, sorprendidos, se pusieron de pie tensos. Kirito incluso extendió la mano hacia su espada, solo para abrir los ojos de par en par, al ver a Klein justo antes de que el hombre en cuestión levantara la vista y los viera. ¡Guau, Kirito! ¿Cuánto tiempo?, gritó emocionado y cruzó rápidamente el camino hacia Kirito, dejando atrás a su gremio. Kirito simplemente se quedó allí parado, torpemente, y miró a Klein con inquietud. ¿Sigues vivo, Klein?, bromeó débilmente. Incluso Shino podía ver que aún se sentía mal por todo lo relacionado con Klein. Lo cual era estúpido, ya que habían pasado 2 años desde entonces, pero, bueno, no podía quitarse de encima a Kirito y obligarlo a ver que nadie lo culpaba por su decisión en aquel entonces. Nadie cuya opinión importara, al menos. El pelirrojo sonrió ampliamente. Sigues siendo tan grosero como siempre, observó alegremente, y de repente pareció darse cuenta de que Kirito no estaba solo en la mazmorra. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba a Asuna. Oh, ¿qué tenemos aquí? Siempre estás solo. ¿Por qué tendrías a una chica contigo? Se quedó callado y luego se quedó mirando a Asuna con una amplia sonrisa. El tipo realmente parecía un poco loco. Kirito, ignorando el extraño comportamiento de su viejo amigo, se interpuso entre Asuna, cuya mano ansiaba su estoque, y Klein. Parece que ya se conocen de haber superado jefes, pero de todos modos, déjenme presentarlos, dijo, dirigiéndose principalmente a Asuna, quien se calmó y miró a Klein con curiosidad. Este es Klein de Furinkasan. Esta es Asuna de Night of the Blood. Kirito y Asuna esperaron, pero Klein se quedó boquiabierto. El chico agitó la mano frente a los ojos de la pelirroja. Oye, di algo. ¿Te estás quedando atrás? Ambos adolescentes parecieron atónitos cuando Klein le tendió la mano a Asuna e hizo una profunda reverencia, tartamudeando una presentación. Un mucho gusto en conocerte. Soy Klein, tengo 24 años, soy soltero y busco novia. No pudo terminar la palabra porque Kirito apareció de repente, le dio un puñetazo en el estómago y lo hizo caer al suelo con fuerza. Asuna se quedó sin aliento cuando todo el gremio de Klein llamó a su líder, y Kirito se quedó paralizado al comprender lo que acababa de hacer. Shino rió mientras los miembros del gremio lo rodeaban con expresiones de enojo. Eso fue antes de que también vieran a Asuna. Entonces intentaron acercarse a ella, pero Kirito se interpuso y les bloqueó el paso mientras la chica se apartaba de todos, con aspecto abrumado. Shino suspiró y negó con la cabeza. Bueno, dado que no había tantas jugadoras en SAO, tenía sentido que tanta gente se interesara por las pocas chicas que había. Además, Asuna era sin duda guapa. Y fuerte. Pero eso no parecía importarles. Kirito intentó sonreírle por encima del hombro.
Ve bueno, no son malos, le dijo. A pesar del aspecto de su líder, gritó de dolor cuando Glenn se levantó y le pisó el pie con fuerza. El chico se giró para mirar a Glenn con enojo. ¿Qué? Venganza. Rió Glenn. Y cuando Kirito se enfadó, Glenn no dejó de reírse disimuladamente. Idiota. Todos dejaron de discutir y de moverse al instante cuando Asuna empezó a reír. Antes de que nadie pudiera decir nada, Glenn jaló a Kirito para que le dieran la espalda a Asuna. La chica los observaba desde atrás, con expresión divertida. ¿Qué pasa, Kirito?, preguntó Glenn, con la voz un poco más baja que antes. Bien. Asuna se inclinó hacia ellos con una sonrisa. Mucho gusto, dijo alegremente. Solo estamos de fiesta un rato. Todos los miembros del gremio emitieron sonidos de confusión y frustración antes de que Glenn se volviera para mirar a Kirito. Kirito, explícate, exigió. El chico dio un paso atrás y levantó las manos entre ellas. Espera, dijo apresuradamente, pero no pudo decir nada más antes de que volviera a oírse el sonido de pasos acercándose. Shino frunció el ceño. Sonaba metal. Y a mucha gente. Asuna pronunció el nombre de Kirito bruscamente, sacándolo de su extraña conversación, podría llamarse así. Con Glenn. ¿Es ese el ejército?, preguntó Kirito. ¿Había un ejército en el juego? ¿Qué demonios? Shino observó al grupo de hombres con armadura completa que se acercaba a su pequeño grupo. Marchaban sin vida, y Shino tuvo que admitir que parecían, muertos de pie. ¿Qué hace aquí ese enorme gremio que ocupa el primer piso?, preguntó Glenn. Asuna fue quien respondió. Desde que sufrieron grandes pérdidas al despejar el piso 25, se han centrado más en fortalecer su organización que en luchar en primera línea, dijo. De repente, el hombre al frente del grupo se detuvo y se giró hacia los demás, ordenándoles que descansaran. Casi se desplomaron en el suelo, con aspecto de estar a punto de desmayarse. Shino frunció el ceño al ver la escena. ¿Qué estaba pasando? ¿Era normal? Ni siquiera estaba segura de que la gente pudiera desmayarse en el mundo virtual, pero parecían estar a punto de descubrir si era plausible. El líder del gremio del ejército caminó hacia Asuna, Glenn y Kirito y se detuvo frente al chico, aparentemente creyéndolo el responsable. Lo cual era ridículo, pero bueno. Soy el teniente coronel Kovacs, se presentó, y Shino tuvo que contener un bufido. ¿Qué demonios? ¿Quién decidió crear un ejército en el juego? De la Fuerza de Liberación de Aincrad. Soy Kirito, dijo el chico. Solo miró al militar en silencio mientras Kovacs le preguntaba si se había aventurado más. Shino entrecerró los ojos. Sí, hemos mapeado la zona hasta la sala del jefe. Me gustaría tener los datos del mapa, dijo el hombre. No parecía una petición, sobre todo cuando extendió la mano para obtener la información. Glenn jadeó. ¿Lo quieres gratis?, exclamó. ¿Sabes lo difícil que es mapear un área? Repartimos la información y los recursos equitativamente entre todos, manteniendo el orden, y luchamos para liberar a todos los jugadores de este mundo lo antes posible. Gritó Kovacs. Shino hizo una mueca al oír el volumen tan alto. Quería ayudar, bien, pero no parecía la mejor manera de hacerlo. Por eso deberían cooperar con nosotros. ¿En serio?, le espetó Asuna. No, Glenn extendió la mano hacia su katana. Sin embargo, una mano frente a su pecho lo detuvo antes de que pudiera desenvainar la espada. Kirito seguía mirando a Kovacs, con el rostro tan inexpresivo como siempre, mientras impedía que Glenn intentara atacar al militar. No pasa nada, dijo. De todas formas, pensaba hacerlo público después de que volviéramos a la ciudad. No pasa nada, dijo con serenidad, y Glenn lo miró fijamente mientras sacaba su mapa del menú, alegando que estaba siendo demasiado amable. No soy de los que intercambian datos de mapas. El militar aceptó el mapa cuando se abrió una ventana ante él y se volvió hacia su gremio con rigidez. Agradezco su cooperación. Si piensas pelear con el jefe, no te molestes, dijo Kirito a la espalda del hombre. Cuando Kovacs descartó sus palabras, Kirito jadeó levemente, y luego alzó la voz y se inclinó hacia adelante con urgencia. Ya revisamos la sala del jefe. No es algo que puedas manejar con tan poca gente.
Su mirada se desvió hacia los hombres cansados en el suelo. Mira, tus hombres están exhaustos. Mis hombres no son tan débiles como para rendirse ante algo tan trivial. Hombres, levántense ya. Gritó Kovacs, y todos obedecieron en silencio y comenzaron a seguirlo mientras él los guiaba. El grupo que quedó atrás los observó mientras se alejaban cada vez más, con aspecto ansioso y enojado. ¿Van a estar bien?, preguntó Glenn en voz baja. No los veo intentando luchar contra eso de inmediato, agregó Asuna, probablemente más esperanzada que segura. Con el rostro inexpresivo, Kirito siguió mirando el lugar al que se dirigía el ejército. Vamos a echar un vistazo, dijo tímidamente. Miró hacia atrás a tiempo para ver la orgullosa sonrisa de Klein. Inclinando la cabeza, Kirito pareció casi molesto. O quizás un poco avergonzado. Tímido. ¿Quién es el bueno ahora?, murmuró en voz baja. Empezó a seguir al ejército y Shino observó cómo el gremio de Klein los seguía sin Klein y Asuna. La chica empezó a caminar tras ellos, pero se detuvo cuando Klein la llamó vacilante. Shino apretó los labios al pensar que intentar ligar con Asuna en ese momento no era la mejor idea, pero Klein ni siquiera lo pensó. Se rascó la nuca y evitó el contacto visual. Bueno, murmuró. Kirito no es muy bueno con las palabras y es un luchador loco. Finalmente sonrió y miró a la chica. Pero, por favor, cuídalo bien, le pidió. Shino se sorprendió, pero aún así sonrió. Klein realmente se preocupaba mucho por Kirito, ¿verdad? Asuna giró la cabeza para mirar la espalda de Kirito mientras el chico seguía caminando para asegurarse de que los soldados no hicieran ninguna tontería. Klein se inclinó ante ella, esperando su respuesta. Entonces Asuna le sonrió. Claro, lo haré, prometió. Un tintineo afuera le indicó a Shino que su vecino acababa de llegar. Creyó oír las voces de Klein y Asuna también desde allí. Así que, o su vecino también estaba viendo esos videos, o simplemente llevaba el teléfono consigo, sin prestarle atención. Había mucha gente a la que no parecían importarle esos videos. En la escuela, Shino oía a los demás estudiantes comentar lo molesto que era jugar a lo solo para que el juego se pausara por esos episodios. Era extraño, tenía que admitirlo. ¿Cómo podía Kayaba Akihiko forzar esos videos a todas partes de esa manera? Ni siquiera en Halo la gente podía evitarlos. Al parecer, no podían seguir reproduciéndolos hasta que terminaran. Y si alguien quería usar el Amuspere mientras un video ya estaba en reproducción, la máquina simplemente no lo permitía. Claro, eso no le importaba a Shino personalmente, ya que no tenía nada que ver con los juegos virtuales, pero sí le pareció extraño. Fue algo muy deliberado. Y considerando que Kayaba Akihiko estaba muerto, era difícil comprender con cuánta anticipación había logrado que todo funcionara según su plan. Por otra parte, su plan era dejar que los jugadores se fueran. ¿De verdad se suponía que debían completar el juego? ¿O contaba con que se quedarán para siempre, incapaces de derrotar a los 100 jefes? Obviamente, ella no sabía la respuesta, pero lo que sí sabía era que, de cualquier manera, los jugadores no habrían podido permanecer así para siempre. Sus cuerpos en el mundo real se habrían desintegrado y descompuesto. Al fin y al cabo, no podían quedarse en el mundo virtual sin preocuparse por el mundo real. Siempre tenían un límite de tiempo, lo supieran o no. Intentó imaginarlo. Su mente atrapada en un solo lugar mientras su cuerpo estaba fuera de su alcance. Su corazón empezó a latir con fuerza al pensar en lo impotente que se habría sentido, sabiendo que su cuerpo se consumía y que no podía hacer nada más que esperar un día más, una hora más. ¿Acaso lo pensaron siquiera los supervivientes de Sao? ¿Eran conscientes de lo frágil que era la situación para ellos? Aunque no murieran en el juego, podrían morir primero en el mundo real. Oye, ¿estás bien? El fuerte grito hizo que Shino parpadeara varias veces antes de volver a concentrarse en su teléfono. Vio a Kirito y Asuna de pie al borde de la sala del jefe. Las puertas estaban abiertas y dentro, las manos de Shino volvieron a temblar ante lo que veía. Los ojos brillantes bloqueaban la salida de los soldados. Luchaban por su vida, pero apenas resistían al enorme y poderoso jefe. Llamas azules se extendían por el suelo de la sala circular y parecían añadir dramatismo en la situación. Si Shino no se equivocaba, había menos hombres en la habitación que antes.
Se le cortó la respiración al ver al jefe golpear a la gente con su espada. Algunos ya estaban en el suelo, exhaustos y débiles. Otros apoyaban a otros. Era una escena horrible y lamentable que no quería volver a ver. Pero aún quedaban 25 pisos. ¿Qué haces? Date prisa y usa tus cristales de teletransportación. Gritó Kirito con todas sus fuerzas. No podemos. Dijo uno de los hombres. Tenía un cristal en la mano, pero no pasaba nada. No funcionan. Asuna y Kirito parecían sorprendidos. Nunca había habido una trampa como esa en la sala de un jefe antes, murmuró Asuna en estado de shock. Ante sus palabras, la mirada de Kirito se volvió un poco distante, como si estuviera pensando en otra cosa. Sus labios se separaron como si quisiera jadear, pero no salió nada. Shino no era un genio, pero ella supuso que estaba pensando en la trampa que les quitó la vida a su primer y último gremio en el juego. Sabía lo que era un trauma. Sabía lo mal que podía afectar a la gente. Podía ver el miedo del pasado filtrándose de nuevo en la mente de Kirito en la pantalla, en directo. Bueno, no en directo, pero lo sentía. Quien lo sacó de su mente fue el líder del ejército, que se mantuvo firme frente al jefe, mientras sus hombres básicamente temblaban de pie detrás de él. La fuerza de liberación jamás sufrirá la vergüenza de la retirada. Dijo Kovacs, y Shino le enseñó los dientes, algo molesta por sus estúpidas decisiones hasta el momento. ¿Acaso intentaba que los mataran a todos? Luchen. Gritó el hombre a sus soldados. Debemos seguir luchando. Eres un idiota. Gritó Kirito con ira. Klen corrió hacia ellos, observando la escena con expresión atónita. Preguntó rápidamente qué estaba pasando, y entonces pareció notar el estado del ejército porque abrió mucho los ojos al tiempo que jadeaba. Los cristales no funcionan ahí, le informó Kirito. Si nos precipitamos, quizá podamos abrirles paso, pero... ¿no podemos hacer algo?, murmuró Klein. Kirito parecía enojado pero todavía no se movió. Bueno, si acaso, este video sería una gran arma para todos en Japón contra Kirito. Demasiado miedo a la muerte para intentar salvar a otros. Se burlarían de él por no intervenir de inmediato. Le echarían la culpa de las muertes en la sala del jefe. Probablemente ni siquiera intentarían culpar a Klen y Asuna, sino que se centrarían en quien les decían que era un héroe para destrozarlo. Pero Shino no lo veía así. Ella misma no era tan fuerte como para enfrentarse a algo así, pero sí sabía esto. Kirito, Asuna y Klen eran jugadores fuertes. Necesitaban sobrevivir si la gente quería que Aincrad fuera despejado. Si morían tan pronto en la partida, los demás jugadores habrían tardado más en liberarse, si es que alguna vez pudieron. Además, la mayoría de la gente, quisiera admitirlo o no, preferiría su propia vida a la de los demás. Probablemente habrían fingido no haberlo visto. Juzgar era fácil desde la distancia, pero vivir algo tan intenso, era diferente. Ella lo sabía por experiencia. Cuando Kovacs en la pantalla ordenó a sus hombres que atacaran nuevamente, Kirito extendió su mano como si quisiera mantenerlos a raya. ¡Alto!, gritó momentos antes de que Ojos Brillantes atacara con su espada al ejército. Kovacs salió despedido por los aires y aterrizó a pocos pasos de la puerta. Kirito corrió hacia él de inmediato. Oye, aguanta. Fue inútil. Primero, el casco del hombre desapareció, destruido, y luego sus ojos, abiertos como platos, miraron a Kirito. Empezó a lagrimear, casi saltándose de las órbitas del miedo. Esto no puede estar pasando, susurró Kovacs con incredulidad, y luego su cuerpo se convirtió en partículas de luz mientras moría. Shino se cubrió la boca con una de sus manos, dejando que su teléfono temblara en la otra, hasta el punto en que era casi imposible ver el video. Asuna hizo prácticamente lo mismo. Cerró los ojos e inclinó ligeramente la cabeza. No, gimió. Entonces jadeó y miró hacia la habitación al oír a un hombre gritando aterrorizado. El Ojo Brillante levantó su espada para atacar y Asuna encorvó los hombros. No, yo, empezó a buscar su espada, temblando mientras intentaba tomar una decisión. Kirito giró la cabeza hacia ella. No, gritó Asuna y corrió hacia adelante cuando el jefe volvió a atacar a los soldados. Asuna. Kirito se levantó y corrió directamente a la habitación tras ella. Klen los siguió con la mirada y luego giró la cabeza con frustración.
Oh, ¿qué más da? Corrió también, desenvainando su katana. Shino no sabía si llorar de miedo o reír histéricamente ante la reacción de Klein, pero prefirió observar con nerviosismo cómo Asuna atacaba al jefe con su estoque, clavándole el arma antes de que éste le diera un puñetazo en la espalda. Cayó al suelo y levantó la cabeza justo a tiempo para ver la espada del monstruo acercándose. Sin embargo, antes de que pudiera golpearla, Kirito saltó frente a ella y usó su espada para desviar el ataque que caía sobre ellos, lo que provocó que la espada de Degle Amelles perforara el suelo junto a Asuna en lugar de golpear a la chica misma. «Retrocedan», gritó Kirito. Asuna frunció el ceño, pero aún así saltó hacia atrás. Mientras tanto, Klen y Sugevio trabajaban en segundo plano, apoyando o llevando a los soldados hacia la salida, alejándolos del combate. Cuando el jefe intentó atacarlos, Kirito lo cortó por la espalda, deteniendo el ataque antes de que siquiera pudiera comenzar. Durante unos segundos, el jefe y Kirito lucharon entre sí, ignorando a todos los demás en la sala. Desafortunadamente, Kirito resultó herido. Al principio, no le restó mucha vida, pero luego detuvo uno de los ataques del monstruo con su espada, bloqueándolo e intentando mantenerse fuerte bajo el peso de la espada del jefe que lo aplastaba, y su vida seguía disminuyendo constantemente. Kirito-kun. Kirito. Obligó a los ojos brillantes a romper la conexión de sus dos espadas y luego rodó hacia atrás. Miró con furia al gigante jefe azul y le enseñó los dientes antes de mirar a su alrededor. Asuna y Klen lo observaban con preocupación. Su mirada se posó en los hombres que seguían vivos, pero que yacían en el suelo, incapaces de seguir luchando o incluso de protegerse. Cerró los ojos con fuerza mientras su cuerpo comenzaba a temblar. Al ponerse de pie, apenas tuvo tiempo de estabilizarse antes de que la espada del jefe se acercara a él, y Kirito usó su propia espada para bloquearla antes de que pudiera hacerle daño. Asuna, Klein. Por favor, aguanten solo 10 segundos. Les gritó y luego retrocedió de un salto para evitar otro golpe. Shino esperaba una pequeña vacilación, pero a pesar de sus miradas de miedo, Klen y Asuna se lanzaron a enfrentar a ojos brillantes mientras Kirito abrió su menú. ¿Era algo normal durante las incursiones contra jefes en Sao? No estaba segura. Pero parecía que Klen y Asuna estaban dispuestos a concederle el beneficio de la duda, al menos, no. Por supuesto, Shino no podía ver exactamente lo que Kirito estaba haciendo porque la pantalla era demasiado pequeña para que ella pudiera leer algo, pero esperaba ver algún tipo de cambio visible al menos, ¿verdad? En cambio, Kirito simplemente levantó la mirada tras cerrar el menú. ¿Listo? Empezó a correr hacia el jefe que luchaba contra Asuna. Cambia. Desvió la espada gigante que se dirigía hacia él cuando Asuna saltó hacia atrás. Su espada negra la impactó, impidiendo que cortara al ai más cerca del cuerpo de Kirito, y entonces el chico se llevó la mano a la espalda, donde se materializó una espada azul blanquecina. La que Lisbeth le había hecho. Al sacar la nueva espada, el repulsor oscuro, Kirito golpeó a ojos brillantes con ella, derribando la cabeza del monstruo con la fuerza de su ataque. Al aterrizar de nuevo en el suelo con sus dos espadas firmemente en las manos, los demás jugadores lo miraron con la boca abierta y los ojos abiertos. Por un instante, todos se quedaron paralizados, observando cómo Kirito usaba ambas espadas para bloquear la gigantesca espada que se dirigía hacia él, cruzándolas una sobre otra. Las separó al instante, lanzando a los ojos brillantes hacia atrás. Corriente estelar. Kirito saltó para atacar al jefe antes de que el ser azul pudiera recuperarse, cortando, acuchillando y haciendo correr sus espadas rápidamente de una manera que le parecía natural. Debía haber practicado la habilidad antes. Shino lo observó mientras seguía atacando sin piedad. Era diferente a su estilo anterior. No solo la habilidad en sí, sino también el hecho de que se lanzaba completamente a la ofensiva, sin importar el daño que recibía. Su respiración se entrecortó por una fracción de segundo, cuando Degle Amelles pareció golpear a Kirito lo suficientemente fuerte como para hacer que su control sobre las espadas se resbalara, pero luego el chico rápidamente las agarró de nuevo antes de que ella pudiera parpadear y siguió atacando brutalmente, ignorando los golpes que seguían reduciendo su HP a un ritmo alarmante. Era realmente difícil de creer que saliera vivo de esto y listo para enfrentarse a más jefes.
Como alguien tan imprudente como él logró llegar tan lejos como para derrotar al jefe final del juego y liberar a todos. Shino estaba bastante segura de que los movimientos de Kirito eran más rápidos que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Y eso fue antes de que empezara a acelerar aún más. Ya no podía seguir sus espadas. Solo podía ver los destellos de luz que dejaba su habilidad con la espada. Su avatar se veía borroso a medida que Kirito se movía cada vez más rápido. Y entonces, Ojos Brillantes atrapó su espada negra, Elucidator, con una mano gigantesca y la lanzó hacia Kirito. Shino pensó que eso era todo, que era el fin y que callaba a Kirito solo. Estaba bromeando porque Kirito no habría podido sobrevivir. Pero en lugar de congelarse o mirar con impotencia la espada que se acercaba, Kirito saltó hacia adelante con su espada blanca sostenida frente a él y clavó la punta en la pierna de Degle Ameyes. Por un momento, todos guardaron silencio, y Kirito y el jefe permanecieron inmóviles. Entonces, el jefe murió en un destello de luz brillante y el cuerpo de Kirito simplemente se quedó allí, inmóvil. Shino se quedó sin aliento al ver su barra de HP. A primera vista, parecía estar completamente vacía. Pero luego miró con más atención y vio que aún quedaba una diminuta cantidad de rojo. ¿Cómo es que no estás muerta?, murmuró en la palma de la mano. Claro, nadie podía oírla. Se acabó, ¿verdad?, murmuró en voz baja, y luego se recostó con dificultad, bajando las manos y las espadas mientras miraba el cartel de felicidades que apareció sobre él. Una ventana con todo lo que había ganado durante la pelea apareció frente a él, y Kirito la miró fijamente por un momento antes de que sus ojos viajaran a la esquina superior izquierda de su visión para mirar algo que Shino obviamente no podía ver. Ella gritó alarmada cuando su cuerpo empezó a temblar y balancearse antes de desplomarse hacia atrás, al suelo. Sus espadas se le escaparon de las manos y sus ojos se cerraron. Su cuerpo dejó de moverse. Pero, no estaba muerto. Aún le quedaban algunos puntos de vida. Además, simplemente yacía allí. No se estaba evaporando como los demás que habían muerto hasta ese momento en el juego. Lo que significaba que acababa de responder una pregunta de Shino. La gente podía desmayarse en el mundo virtual. De alguna manera. Era extraño pensarlo, pero le acababa de pasar a Kirito, así que no iba a discutir esa lógica. Ella simplemente observó, algo aturdida, cómo Asuna gritaba y corría hacia él, pálida. Klen lo miró, conmocionado, y luego su Subbio y él se acercaron un poco más junto con los soldados. Todos rodearon a Kirito y Asuna, observando con preocupación. Sorprendentemente, Kirito no tardó mucho en despertar. Quizás porque Asuna le gritaba desde cerca que despertara, con aspecto angustiado. «Kirito-kun», gritó justo cuando el chico empezaba a abrir los ojos lentamente. «Kirito-kun, despierta». Pareció luchar por un momento con solo abrir los ojos, pero luego se concentró en Asuna, con lágrimas en los ojos y su labio tembloroso, y se incorporó con cuidado, llevándose la mano a la frente. «Ay», murmuró. Parecía la frase más corta del año, pero Shino solo pudo resoplar. Entonces, el chico pareció notar a todos a su alrededor y se giró hacia Asuna. «¿Cuánto tiempo llevo inconsciente?». Frotándose los ojos para secarse las lágrimas, Asuna habló, pero su voz temblaba. «Solo unos segundos», gimió, y entonces, cuando parecía que no podía contener las lágrimas, se abalanzó sobre Kirito, apretándolo con fuerza. «Idiota». Eso fue demasiado imprudente. Kirito jadeó un poco sorprendido, pero luego sonrió, contento con el abrazo de Asuna. «Claro que sí», sonrió Shino con suficiencia. «Mis puntos de vida podrían llegar a 0 si me abrazas demasiado», le advirtió con ligereza. Y probablemente tenía razón, pero aún así no intentó zafarse, por si acaso. Era un idiota. «Kovatsu y otros dos murieron», dijo Klen después de acercarse un poco más, frunciendo el ceño y mostrando cómo se sentía al respecto. Con los labios entreabiertos, Kirito miró a Klen un instante y luego bajó la mirada. «No hemos perdido a nadie en una pelea contra un jefe desde el piso 67. ¿Cómo pueden siquiera llamar a esto una pelea?», espetó Klen con rabia. «Malditos retrasados mentales. ¿De qué sirven si están muertos?», se quejó, y luego negó con la cabeza y le sonrió con suficiencia a Kirito.
Pero, caray, ¿qué fue eso de ahora? ¿De verdad tengo que decírtelo?, preguntó Kirito débilmente. Claro. Nunca había visto nada igual. El chico en el suelo apartó la mirada. Es una habilidad extra. Espadas dobles, dijo a regañadientes. Todos a su alrededor quedaron boquiabiertos y Klein abrió mucho los ojos al acercarse. ¿Sé cómo se activa?, preguntó. Pero Kirito simplemente le ofreció una sonrisa de disculpa y dijo que se lo habría dicho si lo hubiera sabido. Klein abrió su menú y repasó una lista que Shino no pudo leer. Ni siquiera está en la lista de los intermediarios de información, así que es solo tuya. Una habilidad única. Klein miró al chico con una sonrisa. Eres tan antisocial, Kirito. ¿Por qué te callas una habilidad tan increíble? Hace unos 6 meses, Doble Espada apareció en mi ventana de habilidades. Pero si alguien descubriera que tengo esta habilidad, su voz se apagó. Sin embargo, Klein pareció entenderlo. Shino creyó entenderlo también. Los jugadores en línea son gente envidiosa, comentó el pelirrojo. Soy bastante virtuoso, pero entiendo por qué estarían celosos. Se encogió de hombros antes de sonreír de nuevo con suficiencia. Pero, bueno, considera las dificultades como parte del entrenamiento y sigue esforzándote, chaval. El chico no parecía impresionado. Shino no estaba muy seguro de a qué se refería Klein, pero parecía que Kirito sí. Oh, por favor, murmuró, y luego volvió a mirar a Klein cuando el hombre le preguntó si iba a activar el siguiente portal. No, puedes hacerlo tú. Estoy agotado. Bueno, no podía moverse con Asuna aún encima, ¿verdad? Y ya estaba casi muerto, así que tenía razón. De acuerdo. Regresa sano y salvo, dijo Klein y luego empezó a alejarse con el resto de su gremio. Para sorpresa de Shino, Klein se detuvo de nuevo. Kirito?, preguntó para llamar la atención del chico de nuevo, aunque no se dio la vuelta. Cuando te lanzaste a ayudar a los del ejército, empezó Klein, y Shino pensó que era una exageración. Sin duda había saltado para salvar a Asuna. Fue ella quien entró corriendo a la habitación para ayudar. Kirito solo se unió a ella. Para su sorpresa, Klein se frotó los ojos como si fuera a llorar. O tal vez ya estaba llorando. ¿Cómo decirlo? Estaba feliz. En fin, nos vemos. Kirito lo miró con curiosidad mientras se marchaba, sin decir palabra. A Shino le pareció un poco extraño lo mucho que Klein se sorprendía y enorgullecía cada vez que Kirito decidía ayudar a alguien. Como si pensara que el chico se quedaría de brazos cruzados. Bueno, para ser justos, intentó aparentar lo mismo desde el principio. Kuradel afirmaba ser egoísta por ser un golpeador. Keita afirmaba que Kirito no tenía derecho a unirse a su gremio por ello. Mucha gente esperaba que Kirito fuera una mala persona cuando, bueno, intentaba sobrevivir y, al mismo tiempo, ayudar si podía. Sin embargo, meterse en combates contra jefes imprudentemente no era una forma de ayudar, era un suicidio. Con un suspiro, Shino decidió que simplemente no entendía a la gente que vivía en ese juego. Quizás podía percibir todo esto porque veía cosas que otros no. O porque no sabía cómo se sentía estar atrapada en Sao. Quizás sus palabras no significaban nada porque su experiencia era tan diferente. Pero decidió dejar volar sus pensamientos y mirar fijamente su teléfono para aprender más. Oye, Asuno. Kirito inclinó su cabeza hacia abajo para mirar lo que fuera que era visible de ella con su presión contra él tan fuerte. Se movió un poco, pero no me soltó. Tenía tanto miedo, dijo en voz baja. ¿Qué harías si murieras? Una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿De qué hablas? Fuiste tú quien saltó primero. Shino esperaba que lo negara o lo admitiera. En cambio, Asuna guardó silencio unos segundos. Y entonces dijo algo que no tenía mucho que ver con el tema. Voy a tomarme un descanso del gremio, le dijo, y Kirito le preguntó por qué. Dije que iría de fiesta contigo. ¿Lo olvidaste? Sus ojos se abrieron de par en par, como si estuviera pensando en algo. Y luego los cerró antes de volver a abrirlos, revelando una emoción que Shino no pudo expresar con palabras. Le recordó a la determinación, pero también parecía que se estaba rindiendo ante algo.
Está bien, dijo finalmente, y Asuna sintió contra su hombro y no se movió más. Cuando la escena sombría y tierna cambió, Shino quedó sorprendido por los cálidos colores marrones de la habitación de madera de la tienda de Ágil. El hombre estaba sentado frente a un Kirito abatido, alrededor de la pequeña mesa que habían reunido con Asuna cuando intentaron resolver el misterio de Griselda y Grimlock. Ahora Asuna ya no estaba allí y Ágil miraba con una sonrisa la página del periódico. El demonio azul que mató a todo un escuadrón del ejército fue abatido por el combo de 50 cortes de doble filo de un solo tipo, leyó con regocijo, ignorando la evidente molestia de Kirito. Shino se rió entre dientes a su pesar. Saliste en las noticias. Rió Ágil. Eso es demasiado exagerado, dijo Kirito con serenidad. Y como resultado, me han estado persiguiendo espadachines e intermediarios de información toda la mañana. Ya no estaba tan inexpresivo como al principio, pero definitivamente no mostraba mucho de lo que pasaba por su cabeza. Aunque su tono se endureció y le lanzó una mirada penetrante a Ágil, aún parecía estar conteniéndose. Sobre todo después de la furia que despertó durante la última pelea contra el jefe. Aparentemente surgiendo de la nada, Lisbeth entró en la habitación llevando una caja llena de herramientas y armas. No quiero oírlo, dijo, y los dos jugadores se giraron hacia ella. Kirito la miró casi con aburrimiento. Yo también tuve que escapar. La chica le sonrió a Kirito. Dijiste que era nuestro secretito y luego te rebelaste. Sonrió con suficiencia, y Kirito apartó la mirada, aparentemente irritado por su comentario. Los tres se giraron para mirar la puerta de la habitación cuando oyeron pasos, y Shino no se sorprendió al ver a Asuna allí de pie, respirando con dificultad y apoyada contra el marco de la puerta. Pero aún le preocupaba un poco la preocupación en el rostro de la chica. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora, Kirito-kun? Preguntó, respirando con dificultad. ¿Cuánto había corrido para llegar? Entonces la chica lo miró fijamente y alzó la voz. Esto se nos ha ido de las manos. Shino también pensó que se trataba de la difusión de la noticia. Pensó que quizás Asuna también recibió atención especial por ello. Pero entonces la escena cambió de nuevo para mostrar una habitación redonda con una mesa cerca de las ventanas. 5 personas estaban sentadas allí, todas mirando a Kirito y Asuna, que estaban uno al lado del otro frente a ellas. El hombre en el centro de la larga mesa vestía un traje rojo con detalles blancos, y los otros 4 a su lado llevaban armaduras brillantes. Había pancartas colgadas de las paredes, también rojas, con el símbolo de una espada blanca que podría haber sido confundida con una cruz, o quizás al revés, en el centro. Debajo de cada espada, estaban escritas las letras KOM. Shino abrió mucho los ojos. Así que estas personas eran los caballeros de la sangre. Y todos tenían expresiones severas mientras observaban al dúo que tenían delante. El del medio, con su cabello plateado y su ropa elegante, fue el primero en hablar. ¿Es la primera vez que nos vemos fuera del frente, Kirito-kun? Preguntó. No, respondió el chico. Y si la voz del hombre no transmitía emoción, Kirito lo imitaba a la perfección. Hablamos brevemente durante la reunión de estrategia para despejar el piso 67, comandante Heathcliff. ¿Qué había en ese piso? Shino recordó que Kirito lo mencionó como la última pelea contra un jefe en la que alguien había muerto. Y ahora lo volvió a mencionar. Fue una lucha dura, la verdad. Apenas lo logramos, dijo el hombre, Heathcliff. Sé que nos llaman el gremio más importante, pero nuestras fuerzas están al límite. Y aquí estás, intentando atraer a uno de nuestros jugadores más importantes. Las cejas de Asuna se fruncieron al intentar dar un paso al frente y hablar, pero Kirito la detuvo bloqueándole el paso con la mano. Ella se giró para mirarlo, confundida al ver la ira reflejada en su rostro. Si ella es tan importante para ti, al menos podrías elegir a sus guardaespaldas, dijo Kirito, con la ira hirviendo bajo su tono de voz tranquilo. Heathcliff no pareció sorprendido. Simplemente miró a Kirito con frialdad. En serio, esos dos podrían pelearse por el puesto de mejor jugador, capaz de mantener la calma y la serenidad en todo momento. Shino ni siquiera estaba seguro de quién sería el ganador. Debería disculparme por los problemas que causó Kuradel, dijo el comandante. Shino esperó la disculpa. Nunca llegó.
Pero aún así, no nos quedaremos de brazos cruzados, viendo cómo te marchas con uno de nuestros vicecomandantes, dijo, y Kirito y Asuna endurecieron sus miradas. Kirito-kun, llévenla con sus espadas, los dos. Si pueden derrotarme, podrán llevarse a Asuna-kun con ustedes. Pero si pierden, se unirán a los caballeros de la sangre. Una leve sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Heathcliff mientras Kirito y Asuna permanecían allí en silencio. La chica finalmente desvió la mirada hacia Kirito al ver que el chico no hablaba. Había una mirada pensativa e intensa en sus ojos mientras miraba fijamente a Heathcliff. Y entonces abrió la boca. Muy bien, dijo, y Asuna parpadeó sorprendida. Shino supuso que esperaba que Kirito rechazara la oferta y la dejara quedarse en el gremio. Bueno, se equivocaba. Si quieres discutir esto con espadas, me parece bien. Resolvamos esto con un duelo. Y entonces la pantalla se volvió negra y la mandíbula de Shino cayó mientras agarraba su teléfono fuertemente con ambas manos, mirando boquiabierta la pantalla negra e inmóvil que reflejaba su propio rostro aturdido. Espera. ¿Pero qué pasó después? Objetó antes de volver a sentarse con un suspiro. No podía obligar a que saliera otro video. Y ni siquiera podía estar segura de que continuara con el duelo y no se adelantara. Dejando el teléfono en la mesita de noche, Shino se tendió en la cama, con la mirada fija en el techo vacío. Casi sintió lástima por los pensamientos que le daban vueltas en la cabeza. Sí, creía que Kirito era fuerte. No solo por sus increíbles habilidades, sino por su voluntad y determinación. Apostó su propio destino para intentar ayudar a Asuna. Arriesgó su vida por ella y por los soldados. Pero aún sentía una pequeña punzada en el pecho, como si quisiera saber si alguna vez había matado a alguien. Sabía que había jugadores en el juego que habían asesinado a otros. Lo sabía porque era de conocimiento público y porque Kirito lo había mencionado antes. Pero ni un solo video lo mostraba haciéndolo él mismo. Luchó contra mobs y monstruos del juego, y se batió en duelo con gente como Kuradel. Incluso estuvo dispuesto a luchar contra Klein para conseguir el objeto de resurrección. Amenazó con matar a esa Rosalía cuando no quiso ir a prisión pacíficamente, como él le ordenó. Pero nunca lastimó a esas personas. Las amenazó, pero no consiguió nada más. Y mientras no acabara con la vida de nadie, seguía siendo diferente a ella. Porque ella apretó el gatillo y acabó con la vida de un hombre. Fuera o no mala persona, ella mató a alguien. Y todos lo sabían. En la escuela, todos la llamaban asesina por eso. Sus cánticos aún resonaban en su cabeza. Pero ella esperaba, si Kirito había matado a alguien, tal vez podría preguntarle cómo estaba, cómo se mantenía a flote. Cómo seguía adelante a pesar de saber que tenía sangre en las manos. Sin embargo, él no había matado a nadie, en su opinión. Así que no podía entenderlo. No podía responder a su pregunta. Ella se dio la vuelta y hundió su cara en la almohada. Notas. Bueno, admito que a mitad de este capítulo pensé, Shino reaccionaría mucho mejor al siguiente capítulo, ya que Kirito mata a alguien ahí, sabiendo que también matará a esa persona en el mundo real. Y eso es lo que realmente le importa, ¿verdad? No dejaba de preguntarle sobre ello durante Go. ¿Qué habría hecho si hubiera tenido la oportunidad de apretar el gatillo y matar a alguien? Y pensé, bueno, matar a Kuradel sin duda la haría sentir mucho mejor, ¿verdad? Pero también necesitaba a alguien más cercano a Kirito y Asuna para ese capítulo. Así que seguí escribiendo este capítulo y finalmente me di cuenta de que no importaba. Ya sea que Shino viera la muerte o no, aún podía sentir algo por todo esto. Porque busca algo malo que la haga sentir culpable. ¿Qué clase de persona quiere que otra persona mate a alguien? Pero creo que, en mi opinión, no ver una muerte la frustraría por no ser comprendida, incluso con Asuna y Kirito, quienes fueron una especie de inspiración para ella, ¿verdad? Quizás esté buscando algo que ni siquiera está ahí, no sé, solo quería darle sentido a mis elecciones. Por cierto, acabo de recordar que debería disculparme por esto. Escribir escenas de acción con peleas y demás no es algo que se me dé bien. Me gustan los diálogos, no las descripciones. Además, no me va la violencia, así que escribir estas escenas es difícil.
Así que lo siento si son demasiado cortas o no están bien descritas. Hice lo que pude. Espero que sea suficiente. Hasta luego.